el canal Líneas Crochet y Punto. El proyecto de esta semana, habéis visto qué bonito es. Bueno, pues de los casi, yo creo que de los últimos ya que haremos en lanita. Esta lanita en 3 hebras, de estos conos gigantes que yo compro, ¿vale? Para conseguir el grosor, 3 hebritas, es una lanita como con pelito. Cualquier lana te sirve, incluso algodón. Grosor para un gancho de 3,5 o 4. Quiero que me quede más sueltecito y esta vez estoy haciéndolo con un gancho del número 4. Vamos a hacer un canesú. Iremos creciendo hasta llegar a la ciza y luego cerraremos. Separamos cuerpo y manga. Ya sabéis, esta forma tan sencilla de trabajar que no hay que hacer costuras ni nada. Pero aquí el canesú no es completamente cerrado. Lo empezaremos haciendo un cuello altito, que era abierto. Esta es la parte de detrás. Entonces subiremos unas vueltas como en recto, sin crecer, ¿vale? Y en abierto. Después iremos creciendo un poco y ya llegará un punto donde cerraremos. Entonces empezamos montando una serie de cadenas, el contorno de nuestro cuello. Nos va a entrar perfectamente por la cabeza porque al estar abierto un trocito, vamos, que tú puedes dejarle el trozo que tú quieras abierto. Yo he cerrado aquí, pero tú, donde tú quieras, pues directamente pues el contorno de nuestro cuello exacto. No hace falta que sea el contorno de la cabeza. Como veis, es del cuello, ¿vale? De la cabeza luego te lo da todo esto que tienes aquí abierto. Entonces vamos a empezar con el patrón. Yo te voy a dar múltiplos y por si tienes que hacer otra talla, esta sería una SM, te doy para ML y de ahí en adelante. Bueno, pues yo he necesitado para el cuello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos y es un múltiplo de 6. Entonces haríamos 8 por 6, 48, pero como necesito 9 más, ¿por qué? Porque voy a dejar 3 de borde a un lado, 3 de borde a otro, ya son 6, más 3 puntos que nos harían falta más. Yo lo he contado así, porque son 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3 más. Total, múltiplo de 6 más 9. Quiere decir que si yo en mi cuello he necesitado 8, acuérdate que no tiene que pasar por la cabeza porque va abierto, ¿eh? Es el contorno del cuello que te quede cómodo en el cuello. Pues si tú necesitas para una talla más, yo haría 10 en vez de 8. Con lo cual sería 60. Pues serían 6 por 10, 60, más 9, 69 cadenas las que tendrías que montar para una talla LXL. Y luego ya sabéis que como vamos a ir creciendo todas al mismo, tú ya haces lo demás, los crecidos igual que yo, y te van a quedar más motivos que a mí. Y a la hora de cerrar la ciza, pues lo mismo, la talla es que tú cierras un poco más abajo. Ya con eso tienes esas dos tallas, ¿vale? Entonces vamos a hacer la talla SM con 8 motivos. Voy a montar 48 más 9 cadenas, que serían 57, ¿vale? 57 cadenas. Pero como voy a hacer una muestra, voy a montar, por ejemplo, 3 motivos. En vez de montar los 8, voy a montar 3 motivos. 3 motivos más 9. Serían, yo tendría que montar 6, 12, 18 y 9, 27 cadenas para hacer la muestra. Pues cuando ya tengamos la serie de cadenas que necesitemos cada una, múltiplo de 6 más 9. Si quieres para 8 motivos para 10, ya te he indicado cómo. Yo aquí voy a hacer para 3 motivos nada más. Empezaríamos haciendo. Bueno, monta la cadena. Lo primero que vas a trabajar con el número, si vas a trabajar con el número 4, monta las cadenas con el 4,5. Yo para este material que estoy utilizando voy a trabajar con el 3,5, pues he montado las cadenas con el número 4. Ahora, 1 y 2 cadenas, ya tengo un punto alto porque tengo las 2 cadenas más el que cuento como punto, que es la última cadena. Y ya en los 2 siguientes voy a hacer 2 puntos altos más porque vamos a tener 3 puntos de borde. Hago 2 cadenitas, cojo lazada, salto 2 puntos, 2 cadenas, perdón, y en la tercera hago un medio punto.
Y ahora ya empiezo con los motivos. 2 cadenas, salto 2, hago un motivo que serían 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Dos cadenas. Salto 2 cadenas y en la tercera hago un medio punto. Y ya aquí tengo uno de los motivos. En el original tengo un total de 8. Repito, 2 cadenas. Salto 2, hago otro motivo. Tres puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas y medio punto alto saltando 2 cadenas en la tercera, el medio punto. Ya tengo 2 motivos y así vamos haciendo todos los motivos. 2 cadenas, salto 2, hago otro motivo. Y cuando ya hayas hecho todos los motivos que tenga que hacer, yo aquí la muestra, como son 3, ya los he terminado. En el original tengo 8. Pues aquí hago 2 cadenas, salto 2 cadenas, hago un medio punto, hago 2 cadenas de nuevo, salto 2 cadenas y hago 3 puntos altos. Perdón, sí, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, haz 2 cadenas de sobra, o sea, yo tenía que montar el múltiplo de 6 por 3 más 9, pero yo he montado más 11 en realidad. He puesto 2 cadenas aposta y me han venido bien. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces cuando hacemos los abanicos se nos esconden algunas cadenas, entonces mejor tener 2 de sobra, que luego siempre, aunque te sobren aquí cadenas, se pueden quitar. Así que ya sabéis que si te sobran cadenas, tú cortas un poquito aquí y no se te va a ir nunca porque es el nudo de inicio. Vale, te recomiendo que hagas 2 o 3 de sobra. Pues así habríamos completado la vuelta número 1 del cuello. Vamos a hacer la vuelta número 2. Pues la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo los 3 puntos de borde. Aquí haces 3 cadenas, gira y haces los 2 puntos que te faltan por hacer. Y ahora aquí separas con 2. Donde tienes el medio punto haces un punto alto. Y ahora vamos separando con 3, 1, 2, 3. Un punto bajo aquí arribita. 1, 2, 3. Un punto alto en el medio punto. Mira que no sé si estoy entrando en la cadena o en el punto. Aquí. 1, 2, 3. Punto bajo en el motivo. 1, 2, 3. Punto alto en el medio punto. Aquí. Un segundo, aquí. 1, 2, 3, punto bajo. Bueno, pues así por todos los motivos. Y cuando llegas al final, 1, 2, 3, punto alto en el medio punto y termina ya no con 3, sino como has empezado con 2 cadenas y los 3 puntos altos. 2 y 3. Giramos 1, 2, 3 y volvemos a hacer la vuelta
1. Y es exactamente igual que le hicimos. Aquí no, que ya he hecho el punto en el siguiente y en el siguiente. Y aquí separamos con 2. Donde tengo el punto alto hago un medio punto, separo con 2 y donde tengo el punto bajo hago de nuevo un abanico. Separo con 2, donde tengo el punto alto hago un medio punto. Separo con 2, donde tengo el punto bajo hago un abanico. Y así todo el tiempo hasta quedarnos sin abanico. Has completado todos los abanicos, terminas con 2 y los 3 puntos altos. Bueno, pues has hecho la vuelta 1, la vuelta 2 y de nuevo la vuelta 1 y ahora de nuevo la vuelta 2. 3 cadenas, giro, hago los 2 puntos que me encuentro y ya tengo un total de 3. De nuevo, aquí son 2 nada más. Donde tengo el medio punto voy a hacer un punto alto y ya separo con 3. 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, punto alto. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto alto. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto alto. Si ves que voy muy rápido, puedes poner en ajustes del vídeo más lento, ¿eh? Ahora, termino ya cuando llegas al final con 2 cadenas y los 3 puntos. Y aquí estás dando una altura al cuello, bueno, porque lo he hecho con un cuello subidito, pero si tú no lo quieres tan subido, puedes hacer, en vez de, yo en el original he hecho esto con 3 abanicos, o sea que ahora tendría que hacer de nuevo la vuelta 1 y la vuelta 2 y ya tendría 3 abanicos de altura, pero si tú lo quieres menos alto, pues lo puedes hacer con 2 abanicos, o sea que harías 4 vueltas, o 4 o 6 vueltas, o incluso con 2 vueltas si quieres un cuellecito muy chiquitín, pero bueno, yo te recomiendo al menos que hagas 4 para que te quede así subidito el cuello. Y ahora ya a partir de que tú tengas eso, mira, yo aquí tengo 1, 2 y 3 abanicos que van en recto, que no llevan aumento, para darle esa altura. Aún no vamos a cerrar, ¿eh? Mirad todavía que tengo que hacer aquí como un crecido y todo antes de... Aquí llevaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería lo que son las vueltas en recto. Y ahora va 1, 2 y 3 vueltas más para cerrar. Vale, cuando llevo ya 9 vueltas cuando cierro, creo. Ahora lo vamos viendo. Entonces, a partir de que tú tienes ya la altura, en mi caso, 6 vueltas repitiendo lo mismo, la vuelta 1 y 2. Vamos a hacer ya vueltas con aumento. ¿Veis que yo aquí ya estoy aumentando? Ahora vamos a ver cómo hacer esta primera vuelta de aumento. Aquí nuestra primera vuelta de aumento. Tus 3 primeros puntos de borde. Y ahora hacemos una cadenita donde tengo el punto alto. Aquí tengo que hacer 3 puntos. Perdón, un punto, una cadena y un punto. ¿Vale? Una V, perdón que me he equivocado. Así. Y una cadena. Entonces hemos hecho los 3 puntos de borde, una cadena, una V de un punto, una cadena, un punto, una cadena
y donde tengo el punto bajo hago el motivo igual encima del motivo. Aquí es que estamos preparando para hacer otro motivo aquí. Hago las 2 cadenas y los 3 puntos. Y ahora repetimos una cadena. Aquí van 1, cadena y 1, cadena. Un abanico. Cadena. Una V. Cadena, eso se hace encima del punto. Y aquí abanico. Cadena, una V, cadena y los 3 puntos, ¿vale? Y esta sería nuestra primera vuelta de aumento. Nos queda de esta forma. De vuelta de aumento. 3 cadenas. Para hacer el primer punto y los 2 siguientes. Aquí hago 2 cadenas. Punto bajo en la V. 2 cadenas. Medio punto aquí en medio, en el espacio de la cadena. Perdón, medio punto no, punto alto. Punto alto. 1, 2, 3 cadenas. El punto bajo. No sé si hacer aquí, es que no me acuerdo, se dice. No, vamos bien. Venga, ahora 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el espacio hago un punto alto, una cadena, una no 3. Es que me está quedando con 3 muy grande, me parece. Vamos a hacer con 2, ¿vale? Y va bien con las 2. Aquí, como no tenemos tanta distancia, no nos hacen falta 3. A ver, una vez que hago aquí, el punto bajo, hemos hecho 3 puntos, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto aquí en medio, 2 cadenas, un punto bajo. Mirad, este punto que estoy metiendo aquí no lo metemos ni al principio ni al final. Y ahora sí iría en cada V, uno antes y otro después. 2 cadenas. El punto alto antes de la V, 2 cadenas, el punto bajo en la V, 2 cadenas, el punto alto después de la V. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ir haciendo. 2 cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, punto alto antes de la V, 2 cadenas, punto bajo en la V, 2 cadenas, punto alto después de la V. 2 cadenas, el punto bajo.
¿vale? Así todo el tiempo. 2 cadenas, el punto alto antes de la V, 2 cadenas, el punto bajo en la V, y aquí al final no vamos a hacer el punto alto, hago las 2 cadenas nada más y ya los 3 puntos, ¿vale? Y tengo mi segunda vuelta de aumento. Tercera vuelta de aumento. Empiezo con los 3 puntos. Tengo 1, 2 y 3. Aquí hago 2 cadenas. En el punto bajo que tengo encima de la V, en los puntos bajos hacemos abanico siempre. Entonces, como aquí tengo un punto bajo, hago un abanico. Dos cadenas. En el punto alto, un medio punto. 2 cadenas. De nuevo tengo un punto bajo, abanico. Dos cadenas y termino el abanico. Dos cadenas. En el punto alto, un medio punto. 2 cadenas. En el punto bajo, abanico. Dos cadenas. En el punto alto, medio punto, 2 cadenas. En el punto bajo, abanico. Así todo el tiempo. Y terminas con las 2 cadenas. Aquí he hecho mi último abanico. Las 2 cadenas y los 3 puntos. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer la cuarta vuelta de aumento. Y ahora ya esto es súper intuitivo. Veréis, lo único que tenemos que hacer aquí. Aquí tengo un abanico, es lo primero que me encuentro porque tanto al principio como al final no metimos para hacer aumento ningún punto. Entonces ahí nada, ahí son 3, un punto bajo. Mentira, eran 2 al principio siempre y al final, en vez de 3, 2. ¿Vale? Eran 2, el punto bajo. Y ahora sí van 3. 1, 2, 3. Y donde tengo un punto, vamos a hacer 2. 1 y 2 puntos. Aquí. ¿Vale? Lo hago de esta forma. Es como que cojo una cadenita, ¿veis? Hago encima del punto y en la cadenita. Ahora, 1, 2, 3, el punto bajo. 1, 2, 3, en el punto hago 1 y lo puedes hacer ahí mismo o en la cadenita de al lado. Y tienes 2. 1, 2, 3, el punto bajo. 1, 2, 3, los 2 puntos. 1 y 2. 2, 3. El punto bajo. Mira cómo va creciendo. Además de que ya tenemos muchos más abanicos. Ahora vais a ver. 1, 2, 3.
1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, 1 y 2. Si os estáis dando cuenta, en esta vuelta que vamos como del revés, trabajamos con puntos altos. En la vuelta del derecho con medios puntos. O sea, cuando hacemos abanico bajamos con medio punto, cuando hacemos con punto bajo vamos con punto alto. 1, 2, 3. Y aquí separamos con 3 y del derecho separamos con 2. 1, 2, 3. Y ya en vez de tener un punto en medio de cada abanico, vamos teniendo ahora 2, en la siguiente vuelta 3, en la siguiente 4 y ya siempre vamos a tener los mismos abanicos, pero vamos creciendo puntos. No vamos a aumentar más abanicos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí ya los 3 puntos. Perdón, que aquí eran 2, que siempre se me olvida, al principio y al final. Y aquí son las 2 cadenas y los 3 puntos. Vale, pues otra vuelta de aumento. Bueno, recordad que yo empecé con 3 abanicos. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces tengo como 4 más. A ver, en el original. Voy a contarlo. En el original tengo, a ver qué cuenta aquí. Desde aquí que ya empecé sumando aquí un abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 abanicos tengo, ¿eh? De 8 tengo 17. 8 y 8, 16 y una más, 17. Pues aquí igual, 3 y 3 serían 6 y 1, 7. Son eso, el doble más 1, lo que te sale. Bueno, pues continuamos. Continuamos. Y esto ya es intuición, porque vamos a seguir creciendo hasta que tengamos el ancho que necesitemos de canesú. Ahora, bueno, lo primero que tenemos que calcular es el largo que necesitamos para cerrar, que nos quepa la cabeza y nos pase. Todavía falta un poquito. Vamos a continuar aquí haciendo, creo que falta un poquito. Voy a ver yo aquí donde cerré, cuántos puntos tenía cuando cerré. Ah, no, pues ya mismo. En lo que tengo 3. O sea que ya en esta no es la siguiente. Aquí tengo 2. Pues sí, en la que tengo 3, con lo cual ahora es cuando cierro, ¿eh? En la que ya tengo 3 puntos, cierro el canesú. Vale, pues vamos a cerrarlo ya. Porque ahora en esta vuelta voy a tener en vez de 2, 3 aquí. Así que ya. Ahí es donde cierro yo. Y porque yo he tenido ya suficiente con ese espacio. Aquí es porque estoy haciendo una muestra, pero en el grande yo he tenido suficiente ya con esta apertura. Si tú aún no cierres todavía. Cierra un poquito más adelante. Pero aquí ya yo cierro. Entonces lo que hago es... A ver, la vuelta me pertenece hacerla ahora del revés, ¿no? Sí. O sea, es la de los puntos altos. No. Estoy del derecho. Me he confundido. Me pertenece hacer ahora la del derecho. Vale, la de los medios puntos. Vale, pues entonces hago así. Y aquí. Espérate, porque no me queda más remedio que cerrar así. Como voy del revés. Y ahora ya me vuelvo al derecho. Como voy del revés, ¿vale? Cierro. Y ahora ya volvemos al tejido. Aquí la tercera cadena.
hago un deslizado y ya hemos cerrado. Pero como tengo que hacer la vuelta me pertenece ahora del derecho, pues tengo que volverme hacia el derecho. Y aquí siempre voy a trabajar ahora mismo, en este trozo de momento, voy a trabajar siempre 6 puntos. ¿Vale? Aquí me voy a deslizar aquí para estar todavía más cerradito. Y acuérdate que siempre tienes aquí 6 puntos. De momento, cuando tú llegues a tener aquí más cantidad, voy a ver un momento. Exacto, siempre vas a tener 6 hasta que ya cuando tú llegues a tener la zona donde estamos aumentando, recuerda, a partir de ahora vamos a aumentar solo donde tenemos los puntos. Los abanicos siempre van a hacer los mismos y aumentamos donde los puntos. Entonces, cuando tú ya tengas en esta zona 7, ya aquí en vez de 6 tendrás que tener también 7, pero hasta entonces siempre 6. Y vamos a respetar que el patrón ahora nos pide que estamos del derecho, que tenemos que trabajar en medios puntos sobre los puntos. Entonces aquí hago 1, 2 y 3 medios puntos y los 3 que me faltan cuando termine los hago. Separo con 2 cadenas, donde tengo el punto bajo que queda encima de un abanico, hacemos abanico siempre. Ahora os voy a decir, este material me está gustando cómo está quedando, ¿eh? Ahora voy a decir qué material estoy utilizando para hacer la muestra, que tengo ahí varias madejas que me han dado y no sé en qué gastarlas y por eso lo estoy utilizando. Pero está quedando mono, ¿eh? Ahora os voy a decir cuál es. Bueno, os lo digo al final. Mirad, vamos a seguir con esto. 2 cadenas. Aquí en vez de 2 vamos a tener 3. 1. El segundo, en este punto hago 2. En el siguiente punto hago 2, pero lo hago como aquí en el nudito que hay antes, para que no me queden los dos juntos. 2 y 3. 2 cadenas. El motivo. Dos cadenas. Y de 2 pasamos a tener 3. En medio punto. 1, 2 y 3. 2 cadenas. El motivo. ¿Vale? Así todo el tiempo. Y cuando has completado, te faltan aquí 3 puntos para terminar la vuelta. 1, 2 y 3. Y cerramos con un deslizado en el primer medio punto que hicimos. Bueno, pues la vuelta, siguiente vuelta. Tengo que girar para trabajar de revés. Tenemos que seguir respetando el patrón. Aquí giramos de revés y tenemos que hacer 1, 2, 3 para hacer un punto alto y 2 más. 1 y 2. Y tengo 3 puntos. Después completo los 3 puntos que me faltan. Separo con 3. 1, 2, 3 cadenas. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí tenemos que aumentar de 3 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a tener 4. Aquí no lo hacemos todavía porque tenemos 6. Vamos a sacar de aquí 4 puntos. Pues si tenemos 3, hago en el primero en punto alto, esta vuelta. En el segundo, que es el del centro, por ejemplo, pues hago 2. Ya tengo 3 puntos y en el último hago 1. Y ya tengo 4 puntos. 1, 2, 3, punto bajo. ¿Vale? De esta forma. 1, 2, 3. Repito. Que no sé si hacerlo aquí o aquí. Aquí sería el primero, sí.
aquí. Es que no me quiero comer cadena. Sí, es aquí. 1. En el segundo hago 2 y en el tercero hago otro. Ya tengo 4 puntos. 1, 2, 3, el punto bajo. 1, 2, 3. Repito. 1. En el del centro hago 2. Y en el último hago 1. Y tengo 4 puntos en vez de 3. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Los 4 puntos. ¿Vale? Cuando llegas al final, haces los 3 que te faltan. 1, 2 y 3. Y cierras con deslizado en la tercera cadena. Cierra. Voy a hacer una cadenita y giro. Y volvemos a girar. Ahora estamos del derecho, que es el del derecho donde hacemos los abanicos. Y medios puntos. Bueno, pues sigo teniendo que tener 6 aquí, porque aquí voy a tener ahora 5 en esta vuelta. Tengo 4, pero como en esta vuelta tengo que aumentar, voy a tener 5, con lo cual todavía aquí no tocamos. Aquí hacemos los 3 que te encuentras. 1. Bueno, aquí voy a hacer 4 porque 2, 3 y 4 porque me encuentro en esa posición donde tengo que hacer al girarme. Me queda mejor haciendo 4. 5 y 6. Y luego cuando termino con 2. Y ahora tendría que hacer 2 cadenas en el abanico, 2 cadenas. Y donde tengo 4 voy a tener que tener 5, así que hago 1, 2, trabajamos en medio punto. En el 3 hago 2 puntos, o sea que hago aquí 4. Espérate, ahora son los 4. Y 5. Vale, he hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Donde tenía 4 ahora tengo 5. 2 cadenas, hago un abanico. Encima del abanico, en el punto bajo, que está encima del abanico. Es muy fácil, ¿eh? Ya a partir de ahora, ya es que apenas nos vamos a complicar. Ya vaya a ver que cuando consigamos tener la anchura ya, 2 cadenas. Aquí tengo 4, así que hago 1, 2. Aquí en el tercero voy a hacer 2 puntos. A ver si puedo entrar porque no quiero hacerlo juntos. Lo puedes hacer junto también, ¿eh? 3, 4 y 5. Lo que pasa es que se te abre mucho el boquetillo, por eso yo me intento meter, ¿veis que aquí queda mejor? En el, como un nudito que hay antes. 2 cadenas, el abanico. Completamos toda la vuelta. Mira, esto ya está explicado, ¿eh? Esto ya está explicado. Voy a ver si hago un poquito más, pero yo creo que no hace falta porque lo siguiente que tenemos que hacer es repetir. Aquí 1, 2, de nuevo 1, 2, aquí en el nudito que hay antes, voy a entrar, 3, ahora ya centro en el punto, 4 y 5, 2 cadenas, el abanico. Mira, yo no voy a hacer ya más porque eso está explicado. Bueno, ahora mismo tendríamos en esta vuelta 5. Cuando llegas al final, haces los 2 que te faltan,
cierra con deslizado en el primer punto y ya girarías para trabajar del revés, que ya sabes que se trabaja en punto alto. Entonces tú empezarías haciendo tus 6 puntos, porque aún no vas a llegar a tener que hacer aumento. Entonces haces tus 6 puntos, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Y aquí donde tienes 5 ya tendrías 6. Ya te has emparejado con el comienzo. Haces tus 6 puntos, pues haces 1, 2. En el tercero, por ejemplo, haces 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y tienes 6 puntos, ya has emparejado. Vuelves a hacer 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas los 6 puntos, 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas 6 puntos. Luego giras del derecho y ya donde tenías 6, que comienzas con 6, ya vas a tener que tener 7. Ahí ya empiezas haciendo el aumento en el centro de los 6. Haces pues 7. Aquí donde tienes 5, cuando vas a aumentar a 6 es fácil porque el punto central de los 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pues haces un 2, en el tercero haces 2, pero luego cuando tengas 6 tienes que, bueno, pues más o menos en el centro, ¿vale? Tendrías 7, trabajarías en medio punto porque estarías del derecho, sería 7 medios puntos, 2 cadenas, el abanico, 2 cadenas, 7 medio puntos. Giras y haces 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, 8, ya en todos 8, gira 9, gira 10. Y cuando llegues a 10, respetando este patrón, cuando llegas a 10, pues yo ya, cuando he llegado a 10, mira, aquí, a ver que cuente, 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Dónde he llegado a 10? A ver, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Vale. Cuando he llegado a 10, que he llegado a 10 con el punto alto, pero no sé si he llegado con el punto alto o con el medio punto. Yo he llegado a, cuando tú llegas a 10, tanto sea en la vuelta del medio punto como sea en la vuelta del punto alto, que no me acuerdo ahora, da lo mismo. Tú cuando llegues a 10 haces con los 10 ya en recto, todo el tiempo. El tiempo que te haga falta hasta conseguir la altura que te haga falta para tu ciza. Pues yo, por ejemplo, he hecho, a ver, 2, 4, 6, 8, 9. He hecho el primero que he hecho de 10, he hecho el primero de 10, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas con 10. ¿Vale? He hecho 5 vueltas con 10, sin aumentar ya en recto. Y he tenido ya la altura para la ciza, que te la voy a dar ahora, pero eso lo adaptas a ti, porque da igual que hagas 5 o 6 vueltas, o 7 vueltas, o 10 vueltas con 10. Con 10 he tenido yo para poder distribuir mangas, cuerpo, perfectamente. Si tú cuando veas que cuando llegas a 10 puntos, calculando más o menos cómo vas a separar tu anchura de manga, voy a separar un poquito que se vea mejor. Es que esto lo tienes que adaptar tú a tu material y a tus medidas. Pero es fácil. Cuando tú veas que has tejido antes de llegar a la ciza, tú ya tienes una anchura suficiente como para sacar una manguita a cada lado con una medida buena y además te queda tu anchura de cuerpo, que en mi caso, mi contorno de 90, yo dejo un poquito más. Ahí es donde tú ya sigues tejiendo hasta conseguir la altura de la ciza. La altura de la ciza mía es... No me voy a subir al cuello. No me voy a subir a estas 6 vueltas que tengo aquí en el cuello. A partir de donde empecé a crecer. Mi altura. Aunque lo tengo puesto mal. Mi altura normalmente siempre es la misma, pero más o menos 20 centímetros. 20 centímetros, más o menos, ¿vale? A ver, que lo ponga estiradito. Bueno, no, si los tiro ya me da más. Sí, bueno, 20 centímetros, estiradito me estaba dando 21. Unos 20, 21 centímetros para mi gusto. Tú lo adaptas. Pues ya paras. Con lo cual yo...
He llegado a 10, como te digo, he necesitado 5 vueltas más con los 10 y ya he tenido la altura. He llegado a los 20 centímetros que necesito. Si tú no has llegado, continúa. Si has llegado antes, para antes. Y ha llegado el momento de distribuir mangas de cuerpo. ¿Qué hago yo ahora? Yo tengo aquí puesto un marcador. Me voy a poner mi canesú. Me lo voy a meter por la cabeza. Y, bueno, este sería aquí mi espalda. Yo me lo voy a poner como te digo. Y ahora, pues, a ojo vista, me hago un pellizquito aquí con un marcador. Un pellizquito aquí con un marcador que me quede una distribución que quede igual. Y lo demás para el cuerpo. Ahora te digo. La distribución ha quedado de esta forma. Mira, pones, te centras aquí. Y tienes que tener estos 3 centrales, 3 abanicos aquí centrales, 4 y 5. ¿Vale? 5 abanicos. Y ahora aquí cuentas 5 puntos y en el centro pones un marcador y te quedan otros 5 hacia allá. En este lado igual. Entonces tendrías, de tramos de 10 puntos, tendría 1, 2, 3, 4, medio y medio, 5. Y en la parte de atrás, desde donde tengo el marcador que lo engancho, no a los puntos, sino aquí a un abanico y aquí al otro. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 también. ¿Vale? Tienes que, en el delantero va en los puntos y en la parte de atrás va en el abanico. Y te queda para la manga 10 puntos, 10 puntos y 10 puntos. Y medio. Serían 3 y medio. Y en este lado igual. 1, 2, 3 y medio. Está cuadrado para tener la misma cantidad de puntos en delantero que en espalda. Pero es que aquí la espalda, fijaros que me cae en el centro los abanicos y aquí me cae la apertura, no me caen los abanicos. Por eso lo he tenido que distribuir de esta forma. Y el ancho de manga me queda correcto. Y ahora retomo por donde iba. Me pertenece hacer la vuelta del derecho porque es la de los abanicos. Aquí tengo el punto bajo. Y donde empiezo ya siempre sigo con los 10 puntos. No hago más aumento ni nada. Donde tengo abanico hago abanico. Esta vuelta del derecho sería medio punto alto, abanico, medio punto alto, separado por 2 cadenas. La diferencia es que cuando lleguemos a donde tenemos los marcadores, pues este abanico lo anulo y tengo que hacer estos 5 puntos. Así que retomé donde tenía el marcador. He comenzado con 4 medios puntos, luego completo lo que me falta, que serían 6 para tener los 10, y he seguido con el patrón: abanico, 2 cadenas, 10 puntos, medios puntos, 2 cadenas, abanico, 2 cadenas, 10 medios puntos, y ya tengo aquí las 3 cadenas, el abanico que tengo enganchado para cerrar. No hago caso a esto y me voy directamente a los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me queda, dejo el marcador porque cuando vaya a hacer la manga, lo más probable es que esta zona que me queda aquí en hueco la cierre. Para que no me quede la manga tan ancha. O le haga una disminución. Aquí vamos a hacer algo, ¿eh? Así que dejamos el marcador y luego vemos qué hacemos con la manga. Si no, se nos queda una manga muy grande. Incluso puede que la cierre un poco más y todo. Dejamos ahí pendiente y continúo. Ahora estaría recorriendo el delantero. Ya continúo todo igual. 2 cadenas, el abanico.
2 cadenas, los 10 medios puntos. Y continúo todo hasta llegar al marcador de la otra manga. Y cuando llegamos al otro marcador, te encuentras que has hecho 5 y que ahora te vas directamente a los 10. Y esta zona donde tienes el abanico la dejas. Dejas puesto también el marcador, que haremos lo mismo, cerraremos ahí. Entonces vas a tener en los costados 15 en vez de 10. Vale, y ya estoy de nuevo en la parte de atrás. Tengo que continuar el patrón hasta llegar al primer punto que hice, toda esta zona. Completado esos 6 puntos, cierro en el primero. Recuerda que empezamos con 4, por eso termino con 6 y hago una cadenita. Y ahora tendría que girar de revés y ya continuamos trabajando todo el tiempo. Ya hemos cerrado, así que en circular todo el tiempo. Ahora tendría que hacer, he hecho 3 cadenas y aquí tengo, he hecho un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que termino con 3. Una, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, 10 puntos altos. Ya siempre 10 puntos altos, el punto bajo, porque no vamos, ya hemos terminado de hacer aumento. Entonces tú, antes de llegar al canesú, mira que esa distribución te quede bien para cuerpo, bien para manga, y si en vez de quedarte en 10 como me he quedado yo, necesitas menos talla, te quedas en 8, por ejemplo, y trabajas todo el tiempo 8. Si necesitas más talla, pues lo que yo estoy haciendo 10 o 12 aquí en medio, ¿vale? Porque esto es lo que te va a dar la medida del ancho y luego del largo, pues lo que tú quieras. Tejer yo tejido 20-21 centímetros, si tú necesitas más o menos. Pero una vez que cierras ya el largo, pues también lo que tú quieras. Si es para un suéter o si es para un vestido, continúas tejiendo todo el largo que tú quieras, como si te quieras hacer un vestido largo. Largo, largo, hasta los pies, lo que tú quieras. Ya decides lo que quieres tú tejer. Yo, como estoy indecisa, no te lo digo porque es que estoy ahí en duda. Depende de cómo vaya viendo, cómo va quedando, voy a hacer. Ya lo sabéis porque lo habéis visto, pero yo aún no lo sé. A ver, aquí como voy. Tengo 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Y estoy llegando donde cerré. Recordad que eran 15, porque aquí me encuentro 5 más. Tres, 4 y 5. 1, 2, 3. El punto bajo. Y sigo trabajando en círculo todo el tiempo. Hasta llegar donde empecé. Pues termino con los 3, que eran los que me faltaban, y cerrando en la tercera cadena. Hago una cadenita y giro. Y ahora, mirad. Voy a poner aquí un marcador porque os voy a
no quiero perder esto y os quiero enseñar lo que voy a hacer ahora. A partir de ahora y durante al menos 5 vueltas vamos a conseguir que esos 15 puntos que tenemos de más en los costados, recordad que aquí teníamos 5, 5 y luego eran los 10 y los 10 después de haber cerrado. Bueno, pues como toda esta zona yo me la pruebo y ya pasa de mi pecho y yo quiero ahora aquí ceñir un poquito, ¿vale? Vamos a ajustar aquí un poquito. Pues vamos a disminuir para tener 10. Entonces, en esta vuelta, a partir de esta vuelta, cuando yo llegue a esta zona, voy a quitar de 15, voy a tener en esta vuelta 14. Porque voy a, en el centro de 2 puntos hago 1. Y en este lado igual. En el centro de 2 puntos hago 1. ¿Vale? Así hasta conseguir tener 10. Y ya cuando ya tenga, porque en esta vuelta que voy a hacer ahora, tendré 14, luego 13, luego 12, luego 11 y luego 10. Pues a los lados, ¿vale? Cuando ya tenga 10, igual que tengo en el resto, continúo tejiendo recto. Y le vamos dando forma. Nos lo vamos probando. Si tú quieres un vestido y luego cuando llegas a la zona de la cadera vas a necesitar un poco más, pues es donde vas a hacer aumento. A los lados nada más, ¿vale? Y de vuelta en vuelta. O sea que sería un punto menos ahora en cada vuelta hasta tener 10. Y luego cuando quieras aumentar sería un punto más en cada vuelta hasta tener, bueno, pues la cantidad que necesites. Aquí he llegado, he empezado una nueva vuelta, que la empecé aquí. Comienzo con, como voy, he girado el tejido, otra vez estoy del derecho, empiezo con 4 medios puntos, 2 cadenas el abanico, 10 medios puntos el abanico y aquí ya tengo los 15, ya estoy aquí en la sisa, porque empezamos desde la espalda, ¿vale? Entonces te lo encuentras antes y aquí pues lo que he hecho ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, estoy ahí más o menos a la mitad. Y entonces el 8 no cojo lazada, hago en el 8 y en el 9 hago 1. Entonces tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque he hecho de 2, 1, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya no tengo 15, tengo 14. Cuando llegue a la otra sisa, hago lo mismo. Aquí tengo que hacer 2 cadenas y continuar con el patrón. Aquí abanico. ¿Vale? Bueno, pues os lo he explicado en esta vuelta, pero esto es lo que voy a hacer. Pues la siguiente tendré 13, 12, 11 y 10. Hasta tener 10 en los costados, como el resto del tejido. Y voy a seguir alargando. He completado esta nueva vuelta, bueno, en la que nos quedábamos ya, en vez de en los lados con 15, con 14. Y mirad, he probado lo siguiente y queda estupendamente de esta forma. En los costados, tanto a un lado como al otro, vamos a seguir disminuyendo en cada vuelta 1, en cada vuelta 1, 1, hasta llegar a no tener ninguno. Y estas dos V's, o sea, aquí las esquinitas estas, las vamos a convertir en una aquí y aquí. Y es que es el ancho perfecto. Es el ancho perfecto. Así que lo vamos a hacer así, ¿eh? Va a llegar un momento en que vas a anular estos puntos y te vas a quedar nada más que con esto. Aquí haces, si quieres, podemos hacer, bueno, igual con una V nada más, va a quedar, sería una V, luego los 10,
Sí, es que nos va a quedar así mejor. Sin dejar puntos aquí en el centro. ¿Vale? Una V ya en los costados. Cuando, claro, eso va a pasar al cabo de muchas vueltas porque tenemos 15 puntos, ahora tenemos 14 y así hasta llegar a no tener ninguno. Son muchas vueltas, unas cuantas vueltas. Pero nos va a entallar justo, nos va a llegar a la cintura entalladito. Y una vez que estemos en la cintura, queramos seguir bajando, vamos a ir dando forma en la cadera, perdón, incorporando de nuevo puntos ahí. Entonces, si queremos incorporar de nuevo puntos ahí, no vamos a convertir en uno, ¿no? Lo estoy pensando así sobre la marcha. Vamos a seguir siempre con las dos. O sea, cuando lleguemos aquí, que ya nos queden... Dejamos un punto, por ejemplo, ¿vale? Para tenerlo ahí de base para cuando hagamos aumento. Dejamos, haces abanico, un punto, abanico, continúas con lo demás separando con 10. Y cuando llegas a este lado, pues igual, abanico un punto, abanico. Eso ya, te digo, cuando ya has reducido todos los puntos, solo te quede uno. Para tener ese juego ahí en los costados, de poder luego darle forma en las caderas. Os enseño cómo voy. Aquí veréis, os voy a decir medida. Desde que cerramos la ciza, mira, al final he quitado esa marquita que habíamos dejado por si tenemos que cerrar la manga. No, la manga tiene que ser grande, ¿vale? Porque la manga la vamos a hacer así globito. Y luego cuando lleguemos al codo es cuando vamos a estrechar. Así que tiene que ser bastante grande para que nos quede globito. Con lo cual el tamaño de la manga estaría bien. El tamaño de la manga que no te he dado la medida, una vez que hemos cerrado el canesú, va a ser de 24 centímetros de alto. Y llevo tejido aquí unas cuantas vueltas que, como veis, como en esta zona estábamos disminuyendo, voy a abrir aquí para que veáis bien. Recordad que nos estábamos comiendo un puntito. Ahora ya estoy en 3. Aquí me quedan ahora mismo 3 puntos. Ahora la siguiente vuelta haré para que me queden 2. Y luego para que me quede 1. Y luego para que no me quede ninguno, porque al final también he pensado que vamos a dejar aquí solo un abanico. De los dos lo convertiremos en uno. Y en el otro lado igual. Y he tejido desde que cerré la ciza hasta ahora 17 centímetros. Y mirad, justo en esta vuelta que acabo de terminar, yo he empezado ya a disminuir los 10 puntos. Donde tengo los 10 puntos, tengo ya 9, ¿vale? En esta vuelta que acabo de hacer, en el centro he quitado un punto. Tengo 9, 9, 9, que sería la vuelta número... Pero bueno, más o menos, si ha sido a la... Da igual la cantidad de vueltas, porque igual tú necesitas más o menos por tu material. A la altura más o menos de... Es que antes te he dicho una medida y ahora me está dando otra. Pues me está dando 19 centímetros. Vale. Pues a la altura de 18 centímetros haces esta vuelta ya donde los 10 los conviertes en 9. Y ahora en la siguiente voy a disminuir aún más, que me he esperado para explicarte en la siguiente que hacemos. Entonces, a ver, otra diferencia que he tenido en esa vuelta. Si aquí ha hecho en vez de 3 cadenas, sí, he hecho 3 cadenas. Donde he hecho solo una cadena ha sido en la vuelta anterior, donde el abanico. O sea, que la vuelta anterior hice los 10, pero sin embargo aquí reduje, que solo hice una cadena de separación en vez de 2. Y en la siguiente he hecho la reducción de 9. Vale, y ahora ya tengo aquí cerrado. En esta vuelta ya vamos a entallar. Vamos a entallar. ¿Qué ocurre? Que no vamos a poder, como vamos a entallar bastante, no vamos a poder seguir trabajando en redondo porque si no, no nos va a entrar. No nos va a entrar por el cuerpo cuando queramos meternos el jersey, ¿no? Entonces esa parte la vamos a dejar ya, la vamos a ir dejando abierta. Quizás en esta vuelta todavía me da comodidad para metérmelo. En la que haga ahora creo que no me va a dar. Entonces no me voy a arriesgar. Y ya me voy a ir aquí al centro. Como tengo 9 puntos, dejo 4 y 4. A ver, sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Serían 8, 9. Tengo que tener 9 puntos porque, claro, este sería mi centro. Que estos dos son 1, ¿vale? Donde tengo el marcador. Entonces, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4 y mi centro es este punto anterior. Pero como me toca hacer la vuelta, no, del derecho, me voy a tener que venir hacia acá. Vale, me tengo que venir hacia acá para estar en el centro. O directamente anulo ese punto. También. Vale, pues no, anulamos este punto. Hacemos 4 y 4. Y ese punto no lo voy a trabajar. Y siempre vamos a empezar. Aquí no vamos a hacer disminuciones para que nos queden rectos. Entonces siempre vamos a empezar con 4 y vamos a terminar con 4. Y lo siguiente será el abanico como siempre. Pero donde vamos a ir quitando puntos será aquí. Como quiero reducir bastante, voy a quitar los dos primeros, los dos del centro y los... Bueno, no. Los dos primeros y los dos últimos. Esta vez lo vamos a hacer así. Hasta ir quedándonos con... Vamos viendo medidas, ¿vale? No te puedo decir ahora si nos vamos a quedar con 5 o con 4 y los abanicos. Al estar abierto, nos lo podremos meter, nos dará esta medida justa que tenemos ahora para que esté cómodo. Y después, a la hora de ponérnoslo, cuando terminemos, pues le tendremos que poner unos botoncitos y además le pondremos un cordoncito aquí a esta altura para adaptárnoslo. Que queda muy mono así, que se nos va a quedar como abruzadito así, muy chulo. ¿Vale? Así que, venga. Y esta vuelta, pues ahora me toca hacer la vuelta del derecho, que es la de los medios puntos y los abanicos, que es la vuelta 1. Y como tenemos ya 9 puntos en vez de 10, porque en esta vuelta anterior ya lo dejé en 9, lo que vamos a hacer al principio y al final lo que te he dicho. Trabajar los 4 y los 4. El punto del central lo vamos a anular. Y aquí empiezo haciendo 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora no voy a hacer cadena, ni las dos cadenas, ni una, ni ninguna. Directamente voy a hacer el abanico. Y ya sin cadena ni nada, de nuevo. Aquí vamos a hacer, de los 9 que tengo, me voy a quedar con 7, porque voy a trabajar los dos primeros, los dos últimos juntos. Entonces aquí hago sin lazada porque es medio punto alto, entro y salgo y cierro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7, que son los dos, y directamente el abanico. Y ya estoy en la zona del costado donde estábamos queriendo ya anular esos puntos. Bueno, pues aquí tengo 3 puntos. Y aquí los vamos a convertir los 3 en 1 ya. No me queda más remedio. Hago 1, 2 y 3. Y cierro. Directamente hago el otro abanico. Ya en la siguiente vuelta vamos a ver cómo hacemos para anular. Y dejarlo en 1. Vale, y ya giro. Y aquí, pues de nuevo, esos 9 serán 7. Y vamos trabajando. Cuando lleguemos al otro costado tenemos que hacer igual que hemos hecho aquí. Llegas aquí al final, que tienes que hacer los 4. Aquí tengo 1, 2, 3. Y el cuarto, mirad. Tengo aquí el cuarto y dejaremos el quinto.
sin tejer, pero vamos a hacer aquí así, para terminar aquí, más cerquita, ¿vale? Bueno, pues ahora ya empezaríamos la siguiente vuelta, que sería 1, 2, 3, porque vamos a ir del revés. Hemos reducido algo, pero aún un poquito más, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más. Tú piensas que te tiene que quedar no súper adaptado a la cintura, porque lo vamos a adaptar después con un cordón. Piensa que luego, como tú vas a seguir trabajando ahora, una largura ya más o menos en recto, aunque yo no sé si tengo que hacer alguna reducción más o no, ahora te lo digo, que te quede ese ancho que te queda, que te quede bien a tu cadera, ¿vale? Porque después se te va de la cintura, te va a tener que abrir un poquito. Entonces no te pases tampoco haciendo reducciones. Yo creo que voy a hacer una más y ya está. Entonces en esta vuelta ya nos quedaremos en vez de con 7,5 y ya trabajaré el largo que quiera con los 5 puntos y los abanicos igual, ¿vale? Todo en recto ya, el largo que queramos. Pero si te tienes que quedar con 7 porque tienes un poquito más de cadera, pues te quedas ya con 7 y no haces más reducciones. Aquí tengo 1. Aquí se me queda muy grande esto. Y me voy a meter aquí dentro. 2, 3 y 4 para empezar. Aunque en realidad mi cuarto sería este. Aquí sería el punto en realidad, ¿eh? Pero es que no sé si va a quedar... Este punto que acabo de hacer es este. A ver. A ver cómo queda mejor. Porque lo he hecho de la otra forma para que no me quedara aquí mucho espacio. Pero bueno, a ver cómo queda. Aquí. Bueno, pues ahora en vez de las 3 cadenas ya siempre vamos a hacer 2 cadenas. 2 cadenas en vez de 3, ¿vale? Y aquí voy a hacer, he dicho que vamos a convertir ya, porque al principio y al final no hacemos reducción, pero aquí sí. Entonces aquí hago estos dos, son 1, 2, 3, 4 y el quinto. El quinto, ¿vale? Nos quedamos ya con 5. Yo me voy a quedar con 5. Hago 2, el punto bajo. Venga, ya estamos aquí donde queríamos convertir en 1. Pues mira, podemos hacer lo siguiente. Aquí hago, aquí en el centro. Así. Ajá, mira, vamos a hacer esto. Entro y salgo. Cojo la azada porque aquí tengo que dar un poquito de altura. Y hago así. Y ya vuelvo a entrar aquí a ver cómo queda. Y entro y salgo. Y lo cierro todo. Y ahí tengo un punto bajo. Pues así se va a quedar. 1, 2 cadenitas. Y ya hago de nuevo. Que me encuentro 7 puntos y tengo que hacer los 5. A ver cómo queda. No sé cómo... Yo creo que queda bien. A ver, voy a continuar haciendo un poquito para verlo. Aquí tengo 1 hecho. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Un momentito. Vamos a verlo bien. Pero yo creo que es la forma para que ya para la siguiente vuelta hemos cerrado aquí. No lo veía. Aquí. Te encuentras solo un punto bajo aquí en el centro de todo esto y es donde solo vas a hacer un abanico ya.
¿vale? A ver. Sí. Aquí, porque date cuenta que yo creo que será en esta vuelta, ya que es la última que estoy haciendo de reducción, será donde llevemos el cordoncito para atarnos, ¿vale? Que es donde nos cierra más. Vale, bueno, luego cuando nos lo pongamos lo comprobaremos a qué altura va mejor. Pero ya sabes que esta vuelta ya en vez de 7 tienes 5, que cuando llegas a los costados haces esto. Bueno, pues acabo de completar la vuelta, tú acabas con los 4 puntos siempre, ¿eh? Y mira, me la acabo de probar, claro, como ya estamos dejando esta zona abierta, te da perfectamente que te dé para entrar y salir bien del jersey, que a mí perfecto. Después ya cuando cierras, date cuenta que esto va a quedar así, o sea, cuando cierras quiero decir cuando te lo pongas y le pongamos el lacito aquí para que amarre, te va a quedar esta zona pues adaptadita a la cintura, porque yo lo tengo justo, ahora mismo he llegado justo por debajo del ombliguito. ¿Para qué? Para que cuando me lo ponga y me lo ponga como aluzadito, me quede por encima del ombligo en realidad y quede esto como, bueno, ya lo habéis visto puesto, queda como un globito. Y ahora ya todo el tiempo voy a tejer el largo que yo quiera tener a partir de ahí hacia abajo, ya con los puntos que tengo, todo en recto. Así que trabajarás 4 puntos el abanico, 5 puntos y aquí un abanico, porque estos dos lo hemos convertido en uno. Aquí tienes un punto bajo y ya continúas con 5, ¿vale? Y en el otro lado igual. Bueno, pues ya giramos y retomamos el trabajo, ya siempre trabajando con los puntos como te los encuentras. Aquí tienes que hacer, esta es la vuelta de los medios puntos. Tienes que hacer 4, 1, 2, 3, 4, porque empiezas y terminas con 4. Los abanicos haces directamente sin cadenas ya, ¿eh? Hacemos ya los abanicos. Y aquí pues te va a encontrar ya 5. O si tú lo has dejado con 7, pues 7. Los que tú hayas dejado, yo he dejado 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, mira, hemos llegado al costado y solo tengo un punto bajo ahí, que es donde voy a hacer el abanico. El punto bajo, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Está aquí. Aquí. Tres puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Y esos 2 abanicos ya serán 1. Los 5 puntos. El abanico, los 5 puntos, el abanico, ¿vale? Cuando llegas al otro costado, de nuevo haces uno nada más, que te encuentras aquí solo un punto. Terminas la vuelta con los 4 medios puntos, gira, empieza la vuelta con 4 puntos altos y vas haciendo 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, los 5 puntos altos, ¿vale? Vamos a alargar hasta que veamos que nos gusta cómo queda. Bueno, pues mira, hasta aquí he tejido un total de ahora mismo 7 vueltas con los 5 puntos. ¿Vale? Desde que hicimos la reducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas con los 7 puntos. Y a partir de ahora, que esto sería mi cinturita, voy a volver a tener 7 para irme a la cadera. ¿Vale? 7 puntos en vez de 5. Así que lo hacemos todo igual. Ahora tendría que hacer aquí los 4 puntos altos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, y aquí hago en el primero 2 puntos y en el último otros 2 puntos. Entonces en vez de 5 tendríamos ya 7. 2 cadenas, punto bajo, ¿vale? Para volver a abrir un poquito ahí en la zona de la cadera. Y bueno,
Dependiendo del largo que tú lo vayas a dejar, igual si vas a llegar mucho más abajo, tendrías que llegar a tener incluso 9 puntos de nuevo, pero yo creo que no me va a dar lugar a mí. Voy a seguir tejiendo. Hasta ahora tenemos esto, pero no sé si me harán falta otras 7 vueltas o cuántas, ahora te digo. Pero ya, eso sí, tejiendo siempre los 4 del inicio y del final igual, pero aquí en vez de 5 voy a tener 7. Hasta aquí he completado ya todo el largo. Entonces he hecho con los 7 puntos, he hecho 8 vueltas más. Y acaba en la vuelta del abanico, ¿vale? Para que nos quede así en piquito. Esta es la parte de detrás. Aquí, como veis, está más ajustadita la cintura y aquí abre un poquito para la cadera, aunque una vez puesto nos va a quedar un poquito abierto. Vamos a meter lo que os comenté que íbamos a fijar la cintura, pues como en mi caso queda fija, no tengo que adaptarme nada ahí, le voy a meter el cordoncito aquí, haciendo así, para luego poder ajustarlo y cerrar hasta la altura que yo quiera, que no va a ser entero. Aquí abajito dejaré un poquitín así abierto, ¿vale? Entonces no voy a meter el cordón hasta abajo, lo meteré hasta media altura más o menos. Y ya, bueno, pues nos faltaría por hacer la manga. Y para hacer la manga vamos a tejer como hasta un poquito debajo del codo, con los mismos puntos que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en esta manga. Aquí. Aquí que te encuentras, que tiene 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vas a sacar otros 5 aquí para tener 10. Y ya haces abanico, 10, abanico, 10 siempre. Bueno, pues vamos a contar aquí que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 6 añado la hebra. Entonces contamos eso, los 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el 6 añado. Para quedarme en medio más o menos. Subo, ahora tenemos que hacer esta vuelta que es del derecho y la de los abanicos son medios puntos. Entonces hago aquí ya mi medio punto y hago 1. 2, 3, 4 y 5. Y luego los otros 5 cuando acabes, que son los 5 que te quedan. Y ahora vas haciendo como tienes que hacer en el patrón. Que aquí eran 2 cadenas, el abanico, dos cadenas y los 10 medios puntos. Dos cadenas, el abanico y así todo el tiempo. Cuando llegas al final, los 5 puntos que te faltan deslizados, giras de revés y haces la vuelta número 2, que es la de las 3 cadenas, los 10 puntos altos, ¿vale? El punto bajo en el abanico. Girado toda la vuelta, que tienes 1, 2, 3 y 4 abanicos en las mangas. Y aquí me falta por hacer los 5 puntos, los 5 medios puntos. Tres, 4, 5, deslizado en el primero y voy a hacer la vuelta número 2, giro y aquí eran puntos altos,
Así que son las 3 cadenas. Vas haciendo los puntos y luego termina los que te falten cuando llegues al final. Que al girar tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego completas con 4. Cuando gire, luego empezarás siempre con 5, ¿vale? Una vez empiezas con 6 y otra con 5. Aquí hacíamos las 3 cadenas, el punto bajo, las 3 cadenas, los 10 puntos altos. ¿Vale? Pues como la vuelta 1 y 2 todo el tiempo ya con estos puntos que tienes en las mangas. Vas haciendo ese largo, te vas probando y cuando hayas llegado más o menos a, bueno, pues debajo del codo, un poquito más abajo del codo, aquí más o menos, ¿vale? O aquí, porque luego vamos a estrechar, pero queremos hacer así y que nos quede aquí globito, arriba. Entonces, pues, no llegues al codo, llega aquí más o menos. Vale, a mitad del antebrazo, más o menos. Así que seguimos la cantidad de vueltas que necesites. Te vas probando y lo compruebas. Yo te diré la cantidad que yo he necesitado. Aquí que estoy haciendo, que estoy hablando y me estoy liando. Estoy haciendo un abanico. Estoy haciendo ahí un abanico por estar hablando. Me he despistado. Aquí van los 10 puntos. Los 10 puntos, un punto en cada punto. Pues eso, que no se puede estar en 2 sitios a la vez. Continúo y ya te digo qué largo he necesitado yo para que tenga referencia, pero lo ideal es que tú te lo pruebes y te quede, porque todas no tenemos el mismo largo de brazo ni somos iguales. Cuando a ti te guste, cómo te queda. Teniendo en cuenta que te tiene que sobrar como un poquito para luego hacer que se nos quede así como aglobadillo un poco. Las 3 cadenas, el punto bajo, ¿vale? He necesitado 20 vueltas en total desde que empezamos la manga, desde que empezamos la primera vuelta, 20 vueltas en total para conseguir ese largo que os comenté. En medida 29 centímetros. 29 centímetros. 29, 30, ¿vale? Y ahora vamos a hacer nuestro puñito que sale desde ahí, desde debajo del codito ya sale nuestro puño. Así que vamos a hacer un montón de disminuciones ahora y luego continuaremos en resto ya cuando tengamos la medida que sea cómoda para este trocito, ¿vale? Así que es la vuelta que tenemos que hacer del derecho, que es la del medio punto alto y la esquinita, ahí es donde vamos a empezar a hacer la primera disminución. Bueno, pues teníamos 10 puntos y vamos a tener 5, ¿vale? A partir de ahora. Entonces tengo que disminuir de cada 2, 1. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Así que te vas a este, luego ya terminas este. Sería, como son medios puntos, entro en esos 2 y lo convierto en 1 y entro en estos 2 y lo convierto en 1. Aquí tengo 2 y luego tendré que tener 3 para terminar. Ya no vamos a hacer cadenas de separación y directamente vamos a hacer la V. La V, perdón, la esquinita o el abanico. Sin cadena de separación, entro, saco, ya tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. 4 y 5. Continúo haciendo el abanico y así hasta quedarnos ya sin punto.
primera vuelta de disminución en la manga. Y en el final pues completo, que tengo que hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y cerramos con deslizado, cadena, giro, siguiente vuelta de disminución. Pues de 5 vamos a tener 3, entonces aquí hago 1, 2, 3 para tener un punto. Y tengo que hacer aquí una disminución, aquí un punto, aquí una disminución. Aquí lo que me ocurre es que se me va a quedar como muy retiradillo, entonces voy a hacer lo siguiente. 2 cadenitas nada más y entro, y esto sería un punto, acordaros. Aquí hago el segundo punto. Y el tercero cuando llegue al final. Ahora separo con 2 cadenas, ya no con 3, punto bajo, 2 cadenas y vuelvo a repetir. Estos 2 primeros los convierto en 1, el del centro lo hago y los siguientes 2 que me quedan los convierto en 1 y tengo 3 puntos en vez de 5. 2 cadenas y punto bajo. ¿Vale? Vamos así toda la vuelta. Dejo mi último punto, que son esos 2 convertidos en 1, y cerramos la vuelta. Aquí en el punto. No en las 2 cadenas. ¿Vale? Cadenita. Giramos y vamos a hacer la tercera vuelta de disminución. Bueno, pues yo me quiero quedar en principio con 2, porque si yo hago así todavía, ¿vale? Entonces con 2 puntos. ¿Cómo hago para tener 2 puntos? Son medios puntos altos. Pues hago aquí, mira. Este y el siguiente son 1 y el 2 sería este cuando acabe la vuelta. El abanico sin cadena de separación. Ahora, el primero lo hago normal. Voy a entrar aquí abajito, hago un punto y en el segundo es donde hago la disminución. En el segundo y el tercero, que los convierto en 1. Directamente el abanico. Y seguimos así hasta quedarnos sin punto. Y cuando llegas al final, haces el punto que te falta. Un punto. Cierras con deslizado en el primer punto que hiciste. Aquí. Y ya este tamaño, voy a hacer aquí una cadenita para asegurarlo, pero este tamaño, para que nos quede bien, está perfecto, ¿vale? Este tamaño, yo creo que ya más pequeño, no, porque ahora cuando hagamos la siguiente vuelta ya se nos va a cerrar un poquito más. Entonces, siguiente vuelta. Realmente vamos a ver el tamaño cuando complete esta siguiente vuelta. Ya no hago más disminuciones. Hemos hecho 3 vueltas de disminuciones y ya continuamos con los 2 puntos siempre y el abanico. 2 puntos, abanico. Aquí hago mi punto alto y el que me falta por hacer cuando termine la vuelta. Pero bueno, es que aquí se me va a quedar retiradillo. Así que lo que voy a hacer es aquí va uno y aquí va el otro. Entonces voy a hacer lo siguiente.
voy a empezar haciendo ya directamente los dos. Me vengo aquí atrás, hago un punto bajo y 2 cadenas por esta vez. Las siguientes veces ya lo haré con las 3 cadenas, pero por esta vez para que no se me queden ahí mucha separación. Y ahora van 2 cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, los 2 puntos, los buscamos aquí, a ver. Aquí tengo uno y el otro. 2 cadenas el punto bajo, 2 cadenas, los 2 puntos. Aquí. Dos cadenas el punto bajo, 2 cadenas. Ahora sí que vamos a ir rápido porque tenemos muy poquitos puntos y vamos a terminar esta parte súper rápido. Ya hemos llegado aquí, no, todavía no hemos llegado. Tengo que seguir haciendo 2 puntos. Aquí va uno. Dos cadenas. Punto bajo, 2 cadenas. Y como empecé con 2 puntos, me los encuentro ya. A ver. Deslizamos, en mi caso aquí, la segunda cadena porque empecé con el punto bajo y 2 cadenas. Cadena, giro. Y ahora es cuando ya tengo el tamaño, ¿veis? Ahora es cuando ya lo tengo. Perfecto. Si para ti esto es pequeño, porque tu muñeca, date cuenta que más o menos estamos aquí. Pues para este trocito, si lo ves pequeño, no te quedes con 2, te quedas con 3. Vale, ahora giramos y tenemos que hacer la siguiente vuelta. No, mentira, vamos bien del derecho. Que sería medio punto. Me queda aquí un punto que haré cuando termine. Y el motivo. El abanico. Ahora van 2 medios puntos. 1 y 2. Ahora va el abanico. Y así todo el tiempo. Ahora van 2 medios puntos. Y el abanico. Uno y 2 medios puntos. El abanico. Y hemos completado la vuelta, me falta un medio punto. Un medio punto y cierro. Deslizamos. Hemos completado las 3 cadenas y empezamos la siguiente vuelta. Voy a poner aquí un momento el marcador para probarme. Antes de seguir,
y asegurarme de que el tamaño me llega a la zona que yo quiero que me llegue. Porque mira, de aquí va perfecto. O sea, esto a la hora de sería más bien así, ¿vale? Aquí va perfecto. Y aquí también. O sea, que me encaja justo donde yo quiero. ¿Veis? Aquí ya me encaja perfecto para que aquí haga globito. Y toda esta zona tiene que ir en recto ya, con los puntos que he dejado. Pues no sé, la cantidad de vueltas. Voy haciendo, yo calculo, no sé, 10 o 12, no sé. Ahora os lo comento. Desde que dejo de hacer disminución, aquí tengo 3 puntos. Y entonces ya con 2 puntos he hecho 1, 2 y 3 vueltas llevo. Con 2 puntos. Pues, porque aquí, a ver, aquí hice todavía otra disminución, sí, para quedarme con los 2. O sea que en recto, digamos, porque aquí está la vuelta de disminución también. Ya trabajando con los 2 puntos llevo 2 vueltas. A partir de ahí es la cantidad de vueltas que te voy a decir, ¿vale? Llevo 2, ahora te digo cuántas en total. Pues finalmente con 14 vueltas he tenido suficiente para ese largo que buscaba. Y mira, la manga queda globito y luego aquí se nos estrecha. Entonces, a ver, que aquí más o menos lo veáis cómo quedaría. Entra perfectamente. Vale, no os lo puedo enseñar, pero ya lo habéis visto puesto. Y que quede así, o sea, acabas con la vuelta del abanico para que acabe así. Aquí me llega hasta arriba y ahí llega un punto en que ya encaja y ya no pasa de ahí. Y se nos hace el globito de arriba. Bueno, pues perfecto. Con 14 he tenido yo. Tú te vas probando y vas viendo con cuánto necesitas. Me encanta cómo queda. De verdad que me está encantando. Pues lo siguiente ya. Y acabamos es la otra manguita. Hacer lo mismo. Entonces por eso es importante que cuente las vueltas. 20 vueltas, 3 de disminución, más 14 luego en recto. Ahora sí ya terminé todo las 2 manguitas. Ya tengo todo hecho. He rematado hebra. Mira, el botoncito que había que poner detrás. Le he puesto este botoncito aquí detrás. Le pones uno grande y ya tiene suficiente. O le puedes poner un par de ellos chicos. Pero el grande, como que yo lo veía aquí, mejor. Y me pasa por aquí, por el espacio grande y no se me va a estar abriendo. Que en uno pequeño deberíamos de hacer ojales y todo. No le he dado vuelta en punto bajo ni nada. Lo he dejado tal cual. Y en la parte de abajo también hice el cordoncito, como os dije, para que esta parte me la pueda yo adaptar cuando me lo pongo más flojito para que me entre bien. Y después, una vez puesto, pues ya me lo ajusto a la cintura. En principio lo he ido metiendo hasta aquí, pero que igual después me hace falta dejarlo más arribita. Pues lo dejo más arribita y ya está. ¿Vale? ¿Cómo lo pongo? A ver, que esto no lo he grabado. Hacemos una tira de cadenas de 150 cadenas y luego hacemos un deslizado por las 150 cadenas. Lo añadimos aquí al centro con un nudito para que no se nos esté perdiendo el cordón. Lo ponemos parejito y vamos a ir entrelazando. Entro por ahí. Entras por los puntos altos. Tienes medios puntos y puntos altos, pues lo vas haciendo por los puntos altos. A ver. Aquí tengo, aquí el punto alto. Y así lo vamos a ir entrelazando aquí, aquí abajo. Y este por aquí.
Y listo, ya una vez que tú lo tengas ahí, ya lo puedes utilizar como te digo, lo puedes ajustar todo lo que tú quieras, le haces una lazadita y así te quedaría por la parte de atrás. Cerramos arriba, cerramos abajo. Eso que hemos hecho con las aperturas es para que nos dé la posibilidad de tener ese cuello ahí cerradito arriba en el cuello y que nos entre por la cabeza. Y en la parte de abajo igual, pues para que nos lo podamos poner, porque aquí, fijaros que chiquitín lo he dejado a la cintura. Y esto queda, bueno, ya habéis visto puesto ahombadito así, la manguita igual. La verdad que es un suéter muy bonito. Yo diría que de los más bonitos que tengo, ¿eh? Siempre digo lo mismo, pero es que cada vez que hago uno es mi preferido, no lo puedo evitar. Espero que te haya gustado a ti también, que te animes a hacerlo. Y bueno, otra cosa que se me olvidaba ya, que lo tengo aquí pendiente, porque te dije al principio que te diría con qué material había hecho yo la muestra, que la muestra la tengo por aquí, ¿vale? Esta muestra que hice, que tampoco queda mal. La diferencia es que esto es pelito y esto, bueno, pues es un acrílico, es un acrílico 100%. Venecia. Se llama Amazon Madejas de 100, acrílico. Bueno, pues no queda feo, ¿eh? Para hacer un acrílico así económico, porque ese es económico, no quedaría mal. Pero mira la diferencia, con pelito que se queda como más tupidito, no te queda tan calado. Yo te recomiendo que lo hagas con pelito, ¿vale? Y en el color que tú quieras. Bueno, pues una vez que hayas rematado tus hebritas, le hayas puesto tu botón y el detallito del cordón, ya lo tienes listo. No me enrollo más. Espero que te haya gustado, que me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido, un like, que te suscribas si aún no lo has hecho y que nos vemos prontito con otro tutorial.